en todas las naciones. Pues también me parece muy interesante. Después, digamos, hay, por ejemplo, un texto pequeñito que es La anarquía explicada a los niños, de José Antonio Manuel, un fragmentito, y les digo, todos son deliciosos y no los puedo leer enteros, ¿no? Pero aquí nos señala lo que les decía, la ayuda mutua es un deber sagrado y universal, ¿no? ¿Sale? Enseñar la ayuda mutua. ¿A quién le han enseñado la ayuda mutua, ¿no? En la escuela? Nos enseñan la competencia, nos enseñan a hacer exámenes, a ganarle al de al lado, a sufrir si no somos mejores, ¿no? ¿Tal? Entonces, pues aquí al revés, la ayuda mutua, ¿sale? Y luego otra reflexión impresionante es copia lo bello, ¿no? O sea, de Lesiano, yo como ahora estoy súper vitalista de Lesiano, ¿no? O sea, devenir orquídea. Y dice, por encima de este caos de ignominia, le dicen al niño, por encima de este caos de ignominia, levanta tus ojos a la belleza de la vida. Chan, chan, chan. Pues es una invitación a que lo hagamos, ¿no? Pero esto de las páginas, yo también marcadito que lo traigo. Casi les leería el libro entero, pero no puedo hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, como les decía, en otro texto también de la antología señala otra cosa que me parece clave. Yo les voy leyendo lo que a mí me interpela porque me parece que es lo que puedo compartirles, ¿no? El niño ha de ser sostenido en su estudio por la pasión. ¿Alguien les ha dicho que en la escuela tienen que apasionarse? ¿No? Pocas veces, ¿no? Por la pasión. Ni la gramática, ni la literatura, ni la historia universal, ni el arte pueden todavía interesarle a un niño. Solo puede comprender esas cosas bajo una forma concreta. La feliz selección de las formas y de las palabras, las relaciones y las descripciones, los cuentos y las imágenes. Poco a poco, lo visto y lo oído les suscitará el deseo de una comprensión de conjunto, de una clasificación lógica, y entonces será tiempo para hacerle estudiar su lengua. ¿Se dan cuenta? Es completamente al revés de lo que hacemos, ¿no? Enseñamos primero a leer y escribir, luego a entender lo que decimos, ¿no? Otra cosa que dice por ahí es el amor y el respeto del maestro al niño deben prohibirle en su trabajo de tutela y de enseñanza el empleo del procedimiento sumario de los antiguos déspotas, la amenaza y el terror. Piensen que en la época en que están escritos estos textos, el castigo físico era la forma de disciplinar y de enseñar, se pensaba, y lo memorístico era lo que primaba. Luego, bueno, les leo algún fragmento también de Francesc Ferrer i Guàrdia, un catalán que fue además fusilado por sus ideas, ¿no? Acusado después de los disturbios de un intento de asesinato del rey. Entonces, Francesc Ferrer i Guàrdia, que creó la escuela moderna en Cataluña, el Instituto Escola en Barcelona, creía en la enseñanza racional, en esta libre enseñanza donde niños y niñas estuvieran juntos. Piensen también, ¿no?, que las niñas estaban excluidas del proceso educativo y de los juegos y de todo lo que tuviera que ver con experimentación, etcétera, etcétera. Y dice, la enseñanza racional es ante todo un método, y fíjense qué interesante, porque estamos hablando de método, o sea, de hacer, en todos los textos, ¿no? O sea, cómo hacemos las cosas, es el hacer. Por eso les digo, es la tradición hacker, ¿no? La tradición punk, la tradición del do it yourself, del hagámoslo juntas, ¿no? La enseñanza racional es ante todo un método de defensa contra el terror y la ignorancia. Ignorar verdades y creer absurdos es lo predominante en nuestra sociedad, y a ello se debe la diferencia de clases y el antagonismo de los intereses con su persistencia y su continuidad, ¿no? Si se dan cuenta, lo más importante entonces, nos enseña y nos señala Ferrer i Guàrdia, es enseñar a la gente a tener criterio propio, ¿no? A poder pensar por uno mismo. Ese es el gran reto del anarquismo, ¿no? Y el gran reto de cualquier proceso emancipatorio, ¿no? Para no ser borregos, para no ser animales de obediencia ni de comportamiento, sino animales de libertad, que implica responsabilidad, que implica hacerse cargo, hacernos cargo de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos. Si se fijan, estamos en una época muy similar, ¿no? En la que con las fake news, la posverdad, toda la basura, todo el racismo, el sexismo que impera, que es la solución fácil a la ignorancia, ¿no? Estamos cayendo en este vacío de información, de capacidad de pensar por nosotros mismos,
y de tomar decisiones políticas y actuar en consecuencia para un mundo común. Por eso, la educación es la base, y siempre lo ha sido, ¿no?, de cualquier transformación. Eso es la política prefigurativa frente a cualquier política de organización o cualquier política simplemente ideológica, ¿no?, sino hacer aquí y ahora el mundo que necesitamos y abrirlo, ¿no?, abrir el espacio, abrir la mente, abrir la posibilidad de ser y hacer y pensar y estar con otros, ¿no? Entonces aquí me parece clave lo que señala Francesc Ferrer i Guàrdia, es cada alumno tenía que ser preparado para salir de la escuela, para entrar en cualquier actividad social con la aptitud necesaria para ser su propio maestro y guía en todo el curso de su vida, ¿sale? Tenemos que aprender a ser nuestros propios guías, a ser nuestros propios maestros, a confiar en nuestro propio criterio, en tener juicio propio, ¿no?, atreverse a pensar. Me parece clave y en estos textos se refleja. Y es lo único que nos enseña hoy en día, si se fijan, en todo el sistema educativo, ¿no?, o muy pocas veces se enseña, a tener pensamiento propio, crítico, ¿no?, a eso que llamamos pensamiento crítico, que no es repetir como loros a los críticos, ¿no?, ¿sale?, a los autores más críticos y más de moda, que solemos hacerlo, sino transformarlos, hacerlos nuestros, devorarlos, ¿no?, fagocitarlos y regurgitarlos, aunque sea, pero con nuestro propio sentimiento, con nuestra propia forma de ver y sentir, ¿no? Entonces, acabar con ese rancio aforismo de la letra con sangre entra, ¿no?, y con la crueldad. Fíjense que estamos en tiempos de violencia, en tiempos de pedagogía de la crueldad, ¿no? Estos autores, estos pensadores, esta tradición se preocupa, ¿no?, contra la violencia. No puede ser la violencia el método, para nada, ¿no?, es al revés, es el método del amor, ¿no?, incluso desde las carencias, incluso desde cualquier situación de desposesión en la que están estos niños sumidos, ¿no? Entonces, aquí Ferrer y Guàrdia se queja de las solemnidades ridículas, ¿no?, de los exámenes, de las pruebas, de los números, en todo lo que tiene que ver con la escuela, ¿no?, que dicen que son instituidos solamente para satisfacer el amor propio enfermizo de los padres. Es buenísimo. Yo soy madre de un chavo ya grande, 21 años, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando mi hijo sacaba 10, yo quería que sacara más 10, ¿no?, para sentirme yo muy orgullosa. Y dices, pero qué tarada que estoy, ¿no? Por eso agradezco muchísimo que mi hijo se haya criado y haya aprendido y haya estudiado en México, porque, como ustedes saben, en España tuvimos 40 años de fascismo y después una transición, digamos, trunca, y la gran tradición de la escuela moderna, de la escuela y de la pedagogía libre, se desarrolló en México más que en España, ¿no?, muchísimo más. Entonces yo soy feliz porque mi hijo pudo ir a una escuela, es terrible porque tuvo que ser una escuela de paga, que es la escuela Herminio Almendros, donde la tradición, digamos, de la escuela moderna estaba absolutamente presente, ¿no? Y yo vi que mi hijo pudo ser feliz estudiando, y luego estuvo haciendo su secundaria en otra gran institución de esta ciudad, que es el Instituto Escuela, ¿no?, que, como ven, lleva el mismo nombre que el Instituto Escola, ¿no?, de Barcelona, que fue cerrado en la Guerra Civil, ¿no?, que fue clausurado después de la derrota de la revolución catalana, ¿no? Entonces ahí es muy emocionante ver que en México esta tradición está muy viva, en todas las escuelas activas, en toda una pedagogía que está ahí puesta, intentando buscar otras formas, ¿no?, aunque luego genere personajes tan fuera de lo normal como niños o jóvenes que de repente se ven incapaces de sumirse en el sistema más disciplinario, ¿no? Mi hijo ha dejado la carrera, entonces pues por eso estoy aquí llorando también, no tan crítico como el cielo, que la pedagogía libertaria, estamos en un mundo jodido, capitalista y autoritario, entonces pues también tenemos que saber eso, ¿no? Aprender a obedecer parece que es el requisito imprescindible para hacerse un lugar en este mundo de competencia y de oscuridad, ¿no? Pero hay la otra tradición, la búsqueda personal, la búsqueda de la vocación. Es muy fuerte en el libro porque en todos los textos se ve eso. Lo que buscan los maestros y lo que deben buscar es la singularidad de cada niño. Que cada niño pueda reconocer que en él hay algo único y que puede haber, y no todos es lo mismo. No todos son genios de matemáticas. O sea, no todos tienen que dibujar bien, no todos, no. Cada quien tiene lo suyo y eso no se puede puntuar, ¿no?
Al revés, eso se tiene que discutir y se tiene que valorar, y el trabajo del maestro es dar las herramientas para tener la confianza, que es justo lo que nos quitan, ¿no? ¿Cuántos de ustedes siguen dibujando después de pasar la secundaria, no? No, porque lo hacemos todo mal, ¿no? ¿No? Bueno, algunos sí. Pero ¿cómo nos enseñan si no lo haces bien, no? O sea, al revés, aquí es dar la confianza para que el niño pueda desarrollar y pueda pensar y hacer lo suyo, ¿no? En lugar de las solemnidades ridículas de estas que les decía de los exámenes y los padres, ¿no? Que dice la vanidad enloquecedora de los altamente premiados, la envidia roedora y la humillación, ¿no? El examen. Obstáculo de sanas iniciativas en los que han claudicado, y en unos y en otros y en todos los albores de la mayoría de los sentimientos que forman las matrices del egoísmo. En la escuela se nos enseña a ser cabrones y egoístas, ¿no? Entonces, aquí también en el texto sacado del boletín de la escuela moderna, Ferrer y Guardia reproduce las palabras de Emilia Boivin, una mujer, que dice algo también muy maravilloso, ¿no? O sea, dice, hay algo más anormal que, bueno, ella simplemente lo que señala es que los premios, los concursos y los exámenes y las oposiciones, y se pregunta, ¿hay algo más triste, más feo o más falso que eso? Y bueno, todos los que siguen pasando exámenes, como mis estudiantes, han de decir que vaya cosas digo y luego no las aplico. Bueno, entonces también esa insistencia en que quien ama comprende, ¿sale? No se puede comprender sin una investidura amorosa, digamos, libidinal, sin ponerle una carga emocional al asunto. La razón por sí misma no es en sí misma una forma de aprendizaje, ¿no? Y cuenta la historia de este maravilloso autor, activista, educador checoslovaco, Bakulé. Es increíble lo que hace. Él monta una escuela con niños con discapacidades físicas en Checoslovaquia y les enseña a hacer cosas, ¿no? Lo primero que les enseña, y que me parece que es clave para pensar en todos los niveles de educación, no solo con los niños de Bakulé, etc., dice a ese montón de desgraciados, en lugar de enseñarles matemáticas, lengua, gramática, etc., había que enseñarles a vivir, ¿no? Pero a vivir plenamente, que no es el vivir animal de comer y dormir o del común de las gentes, ¿no? O sea, ¿qué es eso de aprender a vivir? Enseñar a vivir, ¿sale? Y entonces, lo más importante que Bakulé les enseñó, ¿no? Lo primero que debían saber, y también escuchen esto, es a no esperar nada de nadie. Fíjense, son niños con discapacidades, ¿no? Les están enseñando a no esperar nada de nadie. Me parece impresionante, interesante, muy importante. Los bancos de la sala de clase fueron desterrados y en su lugar ocuparon mesas y herramientas de labor, ¿no? Se pusieron a trabajar los niños, a hacer cosas con las manos. Ya voy a acabar, ¿eh? Después quiero comentarles también, en la última parte del libro, cómo enseñar algunas propuestas didácticas. La Aristide Pratel, la educación por el ambiente, es interesantísimo, ¿no? Porque hay toda una reflexión. Fíjense que aparece como muy importante la reflexión sobre la geografía, ¿no? Cómo aprender a moverse siempre en el entorno, en el medio ambiente, ¿no? La educación por el ambiente, ¿no? Y fíjense que hay una crítica terrible a la razón instrumental, ¿no? que es lo que estamos viendo con la deriva del cambio climático y la destrucción de la tierra y el territorio. Dice, hoy se comienza por dividir a la fauna y la flora en animales y plantas, útiles o perjudiciales al Homo sapiens, como si todo esto hubiera sido creado y puesto al mundo para el uso de uno, ¿no? No está aquí para nosotros. No. En nuestra era del mercantilismo,
Solo nuestro inmenso egoísmo se interesa en la naturaleza, considerándola como una mina explotable o a veces como un espectáculo, a propósito, para suscitarnos sensaciones agradables, ¿no? Entonces, la crítica no es eso, la naturaleza, no puede ser, ¿no? Entonces, ahí hablando sobre la importancia de la educación por el ambiente, llevar a los niños de excursión, que vean, que paseen, que conozcan su entorno, que entren en contacto con los ríos, con las playas, con lo que tengan en su entorno, dice. Toda su pequeña humanidad se expansiona, se abre sobre el mundo y sobre todo germina en los niños la flor bellísima del sentimiento poético. ¡Qué maravilla!, ¿no? O sea, pensar en que lo que tienes que enseñar es a gozar tu entorno para que germine en ti la flor bellísima del sentimiento poético, como vía para el conocimiento, ¿no? Y no dejan que de ahí se aprendan los nombres y lo que sea, pero a partir siempre de la experiencia, no al revés, ¿no? No aprender en abstracto para luego, si acaso, mirar el mundo y aplicarle una idea preconcebida, sino al revés. Partir de la experiencia, de la emoción, del sentimiento poético y poder entonces pensar, construir, buscar, ir más allá, clasificar, ¿no? Y bueno, ya luego el Eliseo Reclus, con la enseñanza de la geografía, les digo, vuelve a hablar de este cuidado del método que les decía, que me parece muy clave, ¿no? O sea, él dice que la escuela es una cárcel y eso no puede ser, ¿no? O sea, hay que abrir el entendimiento, ¿no? Y el deseo de saber, y eso solo se puede hacer en contacto con, haciendo cosas, y más en los niños, ¿no? Es preciso que el profesor en el umbral de su clase no atente al perfecto compañerismo de inteligencia que debe existir entre los alumnos y él para la comprensión de las cosas. Fíjense qué importante, o sea, es preciso que el profesor no atente contra el compañerismo de inteligencia que debe existir entre alumnos y profesor para la comprensión de las cosas. ¿Cuántas veces los profesores vamos de que sabemos y ignoramos que quienes están con nosotros saben, piensan, ¿no? Hay un compañerismo de la inteligencia que tenemos que respetar, ¿no? Además, dice Reclus, sé por experiencia, ¿no?, que los mapas, él se preocupa mucho por la enseñanza de la geografía, los mapas planos, él está horrorizado, los niños no pueden aprender el mundo a partir de un mapa en dos dimensiones, ¿no? Dice, estos mapas de escalas y de proyecciones desiguales harán tanto daño a mis alumnos como el que me causaron a mí y el que sin duda habrán causado al lector, porque nadie logra borrar completamente las impresiones contradictorias que recibió por estos diversos mapas, ¿no? O sea, si se fijan, todos tenemos ahí el mapa del mundo y vemos en el plano, y aquí está África, aquí está Europa, aquí está América, aquí está, ¿no?, Groenlandia, ¿no? Y él aboga por los globos escolares, ¿no? Entonces, el texto este es interesantísimo y delirante, porque él está soñando con monumentos para aprender, ¿no?, que sean globos terráqueos, que los niños aprendan con globos directamente, ¿no? ¿Vale? Monumentos científicos, le llamo. Y bueno, ya para acabar, solo porque ya que hago ya un repaso de todo el libro, que bueno, me dejaron en primer lugar, ¿no? Quiero acabar con esta carta que Farré y Guardia le manda a Eliseo Reclus cuando le pide que por favor si le puede mandar algún manual, ¿no?, para tener en clase, para utilizar en clase, para la escuela catalana. Y Eliseo Reclus le contesta: querido amigo, en mi concepto no hay texto para la enseñanza de la geografía en las escuelas primarias. No conozco uno solo que no esté inficcionado del veneno religioso. Del patriótico, piensen, otra vez, ¿no?, la condición, el patriotismo como algo a desterrar, como algo tan pernicioso como el oscurantismo de la religión, o lo que es peor, de la rutina administrativa, ¿no? Entonces le dice, no hay manual bueno, ¿no? En el fondo todos ellos están inficcionados de religión, de patriotismo o de rutina administrativa, ¿no? Por otra parte, cuando los niños tienen la dicha, que seguramente tendrán en la escuela moderna, de hallarse bajo la dirección de profesores inteligentes y amantes de su profesión, ganan con no tener libros. La enseñanza oral, sugestiva, dada por el que sabe a los que comprenden, es la mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de veras celebro muchísimo la invitación, además con
la admiración que me causa tener a Rafa acá, a Daniela, que de veras celebro y pienso que es una gran maestra, ¿no? Leyendo sus últimas crónicas de la marcha de búsqueda, ¿no? De las madres, ha logrado también transmitirnos, ¿no? Y hacernos entender, y hacernos pensar, hacernos vibrar, ¿no? Entonces me parece que en el fondo todas y todas tenemos que recuperar, ¿no? esta vocación de darnos a las otras y a los otros, ¿no? De poder pues contagiarnos de esta voluntad de construir un mundo común sin violencia, ¿no? Muchísimas gracias a Rafa. Buenas tardes. Bueno, yo no soy maestra, pero soy mamá también, entonces leí el libro completamente cruzada por mi experiencia con Naira y Emilia, que son mis hijas, y que ya me conflictó un poco decir mis hijas, porque aunque es algo evidente, no siempre lo recuerdo y no siempre lo tengo claro que mis hijas no me pertenecen, ¿no? Y esto es algo que el libro de Rafa me confrontó mucho, ¿no? La lectura del libro de Rafa y de la investigación que tú haces y la recuperación de los textos anarquistas sobre la educación me hicieron confrontarme constantemente sobre la forma en la que me miro y miro a mis hijas y la forma en la que me relaciono con ellas y en las que trato de enseñarles entre comillas, como el mundo. Guiomar hizo un recuento como súper interesante del libro. Hay muchas cosas que Guiomar acaba de compartir que yo ya taché, que voy a compartir para que no se repitan. Y sí me gustaría plantearles el libro desde otra perspectiva. Para mí el libro que Rafa nos comparte aquí es como una especie de glosario en el que, o sea, la lectura que yo hago del libro de Rafa es un glosario que nos ayuda como a reivindicar y resignificar muchas palabras, y me gustaría centrar mi participación en esas palabras que creo que es importante resignificar y reivindicar en relación a nuestra relación con los niños, incluso con nuestros propios compañeros y compañeras. Sí quiero retomar una parte que Rafa escribe en la introducción sobre la epígrafe de Hannah Arendt, donde dice: los niños son al mismo tiempo personas frágiles y personas de enormes capacidades. Como dijo Hannah Arendt en el epígrafe con que comienza este libro, están llamados a hacer algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos. La potencia de esta frase, o sea, los niños están destinados a hacer algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, me parece que nos confronta con todas las posibilidades que se nos han cerrado en este mundo capitalista, en el que sentimos que ya no hay maneras de imaginar nuestro estar en el mundo. Justo esta frase me parece que nos planta de nuevo frente a esa gran, enorme, maravillosa, vasta posibilidad de estar de nuevas formas de estar en el mundo. Y esa frase al menos a mí me convoca a escuchar atentamente esas posibilidades que nos presentan los niños, ¿no? Creo que gran parte de las crisis que vivimos como adultos en este mundo tienen que ver con nuestra falta de imaginación de cómo estar, cómo habitar, cómo colaborar, cómo ser personas en este planeta, cómo convivir con la naturaleza, con nosotros, nuestros propios compañeras, compañeros. Y el hecho de que Hannah Arendt y Rafa en este libro hayan retomado esa frase tan potente, algo nuevo, algo que nosotros no imaginamos, me parece que es súper importante. O sea, podríamos detenernos un foro entero en esta frase y de verdad escuchar con atención y visualizar todas las posibilidades de vida y de estar en el mundo que nos muestran los niños. Bueno, guardan dentro suyo una posibilidad misteriosa que el maestro no puede anticipar ni controlar, el maestro o el padre en mi caso, la madre en mi caso. Esta solo puede ayudar en la construcción de las condiciones necesarias para que esa posibilidad madure y se manifieste a sí misma. Ahora, esta parte es sumamente compleja. ¿Cómo acompañamos? O sea, ¿cómo acompañamos un proceso de crianza o de estar en el mundo? Y es una pregunta que Rafa nos convoca, en este caso a partir de los textos anarquistas,
relación a los niños, pero creo que es una pregunta que podemos lanzar hacia los procesos de acompañamiento que estamos haciendo con las familias que tienen algún ser querido desaparecido o que están en el proceso de búsqueda de justicia por su familiar que fue asesinado o su hija que fue desaparecida. ¿Qué significa acompañar para que estas posibilidades se maduren y se manifiesten a sí mismas? Me gustaría que al rato, si es que va a haber tiempo todavía, pudiéramos discutir alrededor de eso, ¿no? Y creo que este acompañar, regresando a lo que ya nos explicó Guiomar en el relato del libro, tiene que ver con escuchar y con poner atención a las cosas que los niños en este caso y las familias en el otro caso pueden decirnos sobre sus propias necesidades. Sí, eso. Otra cosa que, bueno, también ya cito a Guiomar, a Reclus llama a pensar a los niños como sujetos de derechos, es decir, como seres dignos y capaces cuyos problemas y reflexiones deben ser tomadas en cuenta para cualquier anhelo de transformación en el mundo. Los niños no le pertenecen a sus padres, como tampoco les pertenecen a sus maestros. Padres y maestros están allí solo para ayudar a que el misterio que guarda cada niño desarrolle su potencialidad. ¿Y cómo se hace eso, no? O sea, ¿cómo? También me gustaría mucho como plantear esa pregunta y discutirla aquí. ¿Cómo? O sea, yo sé que mis hijas no son mías, pero sé que son mías y no siempre sé cómo relacionarme con eso, ¿no? O sea, ¿cómo protejo a mis hijas sin plantearles, o sea, cómo les transmito la importancia de cuidarse sin plantearles una parálisis y un miedo por el mundo en el que viven? O sea, ¿cómo se hace? ¿Cómo chingados se hace eso, no? O sea, ¿cómo hacemos eso? Y creo que de nuevo regreso a la pregunta del acompañamiento. ¿Cómo se acompaña un estar en el mundo? Bueno, otra cosa que estoy. En los libros editados por estos anarquistas hay una preocupación constante por develar la maravilla. Esta es una cosa bellísima. Y me parece que es una de las cosas más importantes que en lo personal quiero rescatar de este libro. El espíritu infantil está predispuesto a la belleza del mundo. Me parece que de nuevo es una frase bien potente en la cual tenemos que detenernos y mirarla y pensarla y escucharla y tratar de entender profundamente qué significa esto. El espíritu infantil está predispuesto a la belleza. Los anarquistas lo entienden y por eso hay una preocupación constante por develar la maravilla cotidiana del mundo. Bueno, ahí cita de nuevo, bueno, Rafa cita de nuevo a Reclus. Y reflexionar a partir de esto en la necesidad de cuidar en el mundo. Creo que es que para recuperar, o para más bien, sí, como recuperar esta imaginación que nosotros como adultos tenemos ya un poco estropeada sobre el estar en el mundo, creo que es bien importante que regresemos a esta frase: el espíritu infantil está predispuesto a la belleza. O sea, no sé quiénes están aquí en relación con niños, pero creo que es una cosa que les brota, así como a ellos se les brillaban los ojos de escuchar anarquismo, ¿no? Que lo comentaba hace de rato Guiomar y Rafa. De verdad, creo que tenemos que detenernos a ver y a tratar de entender la forma en la que estos niños admiran las cosas bellas del planeta. Ellos nos están enseñando a recuperar esa posibilidad de imaginar nuevas formas más humanas, más compartidas, más bellas y más alegres también de estar en el mundo. Ok, también todo esto está como parte de la introducción, que es una especie de propuesta que Rafa nos hace sobre lo que es la educación anarquista, y también está un decálogo sobre los derechos de los niños, que se publicó en 1928, que mi impresión al leerlos es que son derechos que están muy relacionados, como muy enfocados en el ambiente escolar, y también muchas de las reflexiones que están pensadas muy en el plano laboral. Y eso para mí es muy importante porque me ayuda a pensar y redignificar de otra manera el trabajo. Cuando escuchaba la importancia del trabajo que le dan los anarquistas, pensaba que la palabra trabajo en el vocabulario mío y en el vocabulario que escucho con mis compañeras siempre es como una carga, una plasta que uno ya no quiere cargar, porque el trabajo trae implícito una carga negativa. Pero la manera en la que los anarquistas plantean el trabajo como una cosa digna y bella que nos posibilita
estar en el mundo de una manera no egoísta sino cooperativa es bien importante, y creo que es muy importante que la retomemos y la pensemos, y de nuevo eso como que resignifiquemos el concepto de lo que nosotros entendemos como trabajo. Y de nueva cuenta, ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo lo podemos hacer cuando todos o la gran mayoría estamos inmersos en espacios sumamente precarios? Bueno, regreso a los derechos de los niños. Yomar les leyó el derecho a saber que uno ha nacido de su madre, pero a mí hay otros que también quería compartir. Todo niño tiene derecho a ser niño, a que se le respeten sus intereses, necesidades y su actividad espontánea y personal. Todo niño tiene derecho a hacer para saber, que también de esto nos hablaba Yomar, a ser descubridor y creador. Siendo el niño un organismo fundamentalmente activo, la escuela debe darle la oportunidad para que alcance el desenvolvimiento de su personalidad. Todo niño tiene derecho al aire libre para hacer trabajos y practicar juegos, ejercicios naturales y movimientos que constituyen una mejor educación física a la que se tiene de manera sistematizada. Bueno, el otro que había subrayado era el derecho, que ya lo leyó y nos compartió Yomar. Ahora, otro apartado del libro tiene que ver cómo hacernos dignos de la anarquía. Y esta parte que en el libro está explicada a partir de conceptos fue la que a mí me convocó a hacer una resignificación de distintos conceptos con los cuales estoy en el mundo, y también como que invito a mis hijas a estar en el mundo. Uno de ellos es la ayuda. No te desentiendas jamás de los que luchan como tú y de los que sufren como tú. Son hermanos tuyos. En la escuela los tuviste a tu lado y ahora los tienes en el taller, en la fábrica, en las minas, aún sedientos de justicia. Donde quiera que veas a un hermano tuyo, ayúdalo. Por encima de las fronteras alzadas por los privilegios, tiende tu mano a todo el que es víctima de la sociedad actual burguesa. Bueno, está el de Copia lo Bello, que también lo compartió Yomar, y hay otro que a mí me parece bien maravilloso, que dice: protege. Quien mucho ama, mucho ayuda. Al ser débil, protégelo. Al anciano, al inválido, al enfermo, nos une mucho más amor porque son débiles. Ese pobre anciano que ves fue fuerte como tú, valeroso como tú, y ese doliente inválido también fue como tú. Piensa que puedes ser como ellos. Piensa que el trabajo burgués te envejecerá y te enfermará. Eso me da mucha risa, ¿no? Creo que fue como por preocupación de que así será. Protégelos. Y esta parte es bien importante y sobre todo actual, como lo decía Yomar, en el mundo que estamos viviendo, al menos aquí en México. Piensa en los que no están con nosotros, en los presos por luchar, por defendernos, no tienen libertad. Acuérdate de ellos. No tengas esclavos. Aspira a ser libre y que las ansias de tu libertad abrace a todos. No esclavices a nadie, ni pájaros ni ningún ser viviente puedes encerrarlos impunemente. Abre las puertas de todas las jaulas, lima las rejas de todas las cárceles, donde, como el pájaro enjaulado, seres humanos sufren y padecen. Sé libre y haz libres contigo a los demás. Abre las puertas de tu corazón para que salgan de él todos los vicios y todos los defectos que lograron filtrarse. Sé libre y sé puro. No tengas esclavos y, esto me parece súper importante, no te conviertas en un esclavo. Una de las cosas que me llamó más la atención sobre la propuesta anarquista es que todo está de alguna manera permeado por el amor, ¿no? Y eso también, de nueva cuenta, regresando a la reivindicación y resignificación de las palabras, me parece que es importante que hagamos un esfuerzo nosotros en darle un significado político al amor, ¿no? O sea, que lo saquemos de ese espectro romántico en el cual se ha instalado y por el cual ha sido tan desgastado, y así como nos han enseñado las feministas, también lo podamos rescatar y recuperar y darle todo el sentido político que hay alrededor del amor, como nos lo han enseñado, por ejemplo, los familiares que están en lucha, en búsqueda de justicia y en la búsqueda de sus propios, de sus hijos y de sus seres queridos. Creo que si hay algo que aprender de ellos, es que han sido desobedientes, y es que en esa desobediencia nos han enseñado a resignificar muchísimo palabras como el amor. Como ya no quiero seguirles leyendo el libro, porque creo que es bien importante que ustedes lo lean, también que Rafa nos comparta, me gustaría cerrar con algo que para mí es muy importante por el trabajo que estoy haciendo actualmente, que tiene que ver con la desobediencia. Rafa retoma una frase que dice: todas las grandes cosas tienen su origen en la desobediencia.
Yo llevo los últimos 3 años más o menos junto con Mónica González, una compañera fotógrafa, y Pablo Ferri, un compañero reportero, trabajando con soldados que son acusados de haber asesinado o de haber cometido crímenes, ejecuciones extrajudiciales, o que están en las calles patrullando y que han cometido acciones como la tortura, que han cometido crímenes como la tortura, la desaparición y la ejecución extrajudicial. Y durante estos 3 años de búsqueda, los primeros años estuvimos muy enfocados en tratar de entender cuáles eran las condiciones por las cuales ellos, que buscaban un trabajo, encontraron una oportunidad laboral en el ejército y sin mayor interés como político fueron arrojados a las calles y terminaron cometiendo crímenes como ejecuciones extrajudiciales. Después de algunos años en los que tratamos de entender cuál era el origen de estos jóvenes que estaban en las calles patrullando vestidos de soldados, empezamos a buscar. Nos movió, la investigación giró en torno a otra pregunta que tenía, que era otra búsqueda más bien, que tenía que ver con encontrar a soldados que hayan dicho que no. Porque lo que encontramos en las primeras investigaciones es que la mayoría de ellos argumentaban sus crímenes en obediencia, ¿no? Y entendían a la obediencia como uno de los mayores valores y pilares del ejército, porque también era lo que hacía que no fuera eso, desde su perspectiva, un caos, ¿no? Entonces, después de entender que para ellos los crímenes eran cometidos por la obediencia, intentamos buscar a soldados que hayan dicho que no a órdenes que pudieran terminar en actos ilegales o inhumanos. Y bueno, creo que, sin decirles en qué cosas encontramos, porque creo que esa identificación va a salir pronto, pero no hay una respuesta fácil a la desobediencia, o sea, no hay una respuesta definitiva, contundente y abarcadora sobre la desobediencia. Esa es nuestra conclusión. Pero lo que sí me gustaría compartirles es que creo que es bien importante que nos aferremos al no, o sea, al poder decir no cuando sabemos que algo que se comete puede ser ilegal o inhumano. Y eso me gustaría mucho, o sea, para mí la lectura del libro y de la investigación de Rafa es sumamente importante, porque es recuperar el valor político de la desobediencia, cuando como madre constantemente estoy diciéndoles a mis hijas: sé obediente, ¿no? Y pues bueno, aquí eso, hay varias preguntas que me gustaría mucho que discutamos juntas. Gracias. Les quiero compartir algunas cosas muy breves para que podamos conversar después, que nos dé tiempo. En primer lugar, decirles que, bueno, este libro finalmente salió en papel, pero lleva ya algunos años circulando en espacios de organización popular, de trabajo comunitario, porque fue escrito para las personas que están trabajando en esos espacios. Y la mitad del tiraje se fue a espacios de ese tipo, y si alguno de ustedes tiene un lugar en el que está trabajando y necesita ejemplares, pues me dicen y se los pasamos. Igual que vamos a piratear el libro en una buena edición pirata para que pueda circular, ¿no? Y eso está vinculado con una pregunta que a mí me dolía mucho y me sigue doliendo mucho, porque como la mayor parte de las personas acá probablemente que compartimos la edad, yo he vivido una juventud precarizada, ¿no? Y tenía muchos trabajos al mismo tiempo antes de tener la suerte de llegar a la universidad de tiempo completo, ¿no? Y este fue el primer trabajo que me planteé cuando tuve la posibilidad de trabajar solo en un trabajo, y lo hice preguntándome de qué me servía, ¿no? De qué podía servir que yo estuviera en la universidad. En ese momento la UNAM y el Instituto de Investigaciones Filológicas se planteó algo que luego abandonó, que era la posibilidad de que un centro de investigación tuviera una colección de lo que llaman difusión o divulgación. A mí no me gusta la palabra, pero entendía a lo que estaban diciendo. Y eso tan sencillo causó muchas peleas en el lugar en el que yo trabajo, porque había mucha gente que decía que esa no era nuestra función. Entonces, eso era 2015, ¿saben?
y estaba preparándose la reforma educativa neoliberal de Peña Nieto, y yo tuve la ingenuidad de creer que si empezaba a trabajar, a lo mejor el libro salía en 8 o 9 meses y no en los 3, casi 4 años en que salió, lo cual significaba que podía salir a tiempo para crear espacios de discusión en torno de esa reforma, que fueran espacios que no nada más se alimentaran de lo que no queremos que pase, sino que pudiera ser un debate que abriera el horizonte de todo lo que sí es posible hacer, de todo lo que sí ha pasado. Hay un director teatral que a mí me gusta mucho, que se llama Eugenio Barba, que tiene un texto muy bello en donde dice que la historia, el pasado, de lo que sabemos, me lo sé casi de memoria porque lo repito mucho, tiene que ver con el horizonte de lo posible. Nos hace entrever el mundo y el teatro, y también la escuela y la política, como podría ser, y que de ese podría hacerse, se nutre nuestro descontento para con el presente, y que a ese descontento él le llama vida espiritual. Entonces yo creo que alimentar la vida espiritual, que tiene que ver con el descontento para el presente, es fundamental para desobedecer. Construir un horizonte desde el cual sea posible desobedecer, que tenga que ver con lo que sí es posible, con lo que sí ha sido posible, y por lo tanto con lo que podría ser posible. Y a mí me interesaba alimentar eso con los anarquistas, porque hay que decirlo también, ¿no? O sea, en el mundo que estamos viviendo y en el México que llevamos viviendo desde hace 10, 15, 20 años, en algunos lugares más tiempo. Yo soy del norte, soy hijo de una mujer desplazada por la guerra, que me ha enseñado en ese dolor a repensar cotidianamente lo que hago en la universidad y en los demás espacios donde trabajo, de organización popular, ¿no? Y el mundo que hemos vivido y el México que hemos vivido en esos 5, 10, 15, 20 años es un mundo que tiene que ver más con el miedo que con la esperanza, ¿no? Y para mí era importante alimentar ese horizonte desarticulando una palabra que era fundamental en el discurso del miedo, que era la palabra anarquista. Porque la palabra anarquista en ese horizonte del miedo que hemos vivido estos 5, 10, 15, 20 años ha servido para calificar a un sujeto social que me parece muy importante y muy digno, que es la juventud. Ser anarquista se volvió ser joven igual a ser manifestante, igual a ser vándalo, igual a ser encapuchado, igual a ser, ¿no? Y ha sido una palabra que ha servido para construir ese discurso de miedo con el que nos relacionamos con los jóvenes, y los jóvenes se relacionan con su propia juventud. Y en ese contexto me parecía importante que desde la universidad pública hiciéramos cosas para ahuyentar el fantasma del miedo, para exorcizarlo y para traer de regreso la posibilidad. Yo voy a utilizar palabras que ya no se usan. Soy socialista libertario. Recupero el valor de esas palabras en el momento de discutir colectivamente el mundo que sí queremos y no nada más el mundo del que huimos o frente al cual resistimos. Pero para mí el tema ni siquiera tiene que ver con el socialismo libertario o el anarquismo. Para mí, las mujeres y hombres reunidos en este libretito participan de un debate que no es un debate del socialismo, es un debate de la humanidad. Y no solo de la humanidad, es un debate del cosmos. O sea, los compañeros espirituales de estas personas son los grandes maestros taoístas, los pensadores de la Amazonía, los sabios punks de los años 70. Es un debate de la humanidad, los poetas persas, ¿no? Porque todos ellos están preocupados por ese problema, que es un problema que para mí sirve para repensar la educación, lo mismo que el arte, que es cómo construimos una poética para habitar de manera digna la tierra, descubriendo, como decía Guido, ¿no?, que contar la historia del planeta es contar nuestra historia, porque no somos algo distinto del planeta, somos parte del planeta, y el planeta es una unidad compleja en relación. Y nuestra responsabilidad como esa parte del planeta que reflexiona sobre el planeta es aprender a sostener la vida, que es una vida que siempre está en peligro de desaparecer. Yo creo que es una experiencia de los movimientos sociales de la humanidad. Uno le encuentra lo mismo en los textos taoístas antiguos, ¿no?, que en los textos místicos del cristianismo primitivo, ¿no?, que en los textos punks hechos en la época de la nueva hiperrevolución industrial que precarizó la vida como nunca en Manchester y otros lugares, ¿no?
que en los anarquistas, que en los defensores de la tierra en la Amazonía, ¿no? Y en otros lugares. Y está en Hannah Arendt también, por eso comencé el texto, a pesar de que ella no se reivindicaba anarquista, o sea, porque hay algo ahí que se transmite, la conciencia de que la vida corre hacia lo que ella llama una ruina inevitable, que sería inevitable de no ser, porque hay otros y otras que vendrán, lo cual significa que el cuidado de la vida es una tarea transgeneracional, y para los anarquistas eso era ni la educación. No tenía que ver con aprender a leer y escribir por leer y escribir, con ganar exámenes y tener puntos. Tiene que ver con la construcción de un espacio para recibir a los que vendrán, esos que son amados aunque son desconocidos, porque ese es el misterio de la transmisión, amar a alguien a quien uno no conoce y presentir la promesa de su llegada y honrar esa promesa abriendo un espacio para lo inesperado, como decía Daniela. Pero el espacio de lo inesperado no es nada más el espacio de nuestros alumnos y alumnas, de nuestros niños, ¿no? De las personas que no conocemos pero que nos piden que colaboremos con ellas en la búsqueda de la justicia. Es también el espacio que permite la pervivencia de la tierra, ¿no? Porque es un espacio en donde heredamos eso que nos preocupa y que celebramos. Y les decimos, les toca a ustedes. No pudo ser en mi tiempo, pero yo también fui heredero, ¿no? Y a ustedes les toca que esto todo complejo se mantenga. Y sabemos que ustedes no van a poder y ustedes lo van a tener que heredar, ¿no? Eso es el amor para los anarquistas, ¿no? En el sentido político. Yo diría que una última cosa, ¿no? Este es un libro hecho en una época de neoliberalismo de guerra. Junto con Daniela, ¿no? O sea, yo quería que Daniela estuviera acá porque cuando empezamos a conversar sobre estos temas, nuestras conversaciones siempre terminaban llegando a la relación con tus hijas, ¿no? Y la relación con los niños y niñas amados que me han hecho a mí escribir estas cosas a pesar de que yo todavía no tengo hijos, ¿no? Esa conciencia de la natalidad, ¿no? que interpela y sostiene al mismo tiempo, ¿no? Y obliga a hacer cosas que uno no se sentía capaz de hacer, ¿no? Tenían que ver con por qué yo quería que ustedes estuvieran acá en ese camino que a mí me da mucho miedo, lo tengo que decir. Son ustedes, mis maestras y amigas, ¿no? Mis maestras de vida y amigas, las que me han acompañado en esa pregunta que no tiene una sola respuesta, que es la pregunta por el cuidado, ¿no? Y muchas de las personas que están aquí también, mis estudiantes que me han enseñado cotidianamente, y mis amigas y colaboradoras en proyectos de trabajo comunitario, ¿no? Y que me han ayudado a sostenerme en esas preguntas que nadie puede responder solo. Y esto fue escrito en una época de neoliberalismo de guerra, de una forma especial de neoliberalismo que es la mexicana, en donde la precarización de la vida va de la mano de la construcción de tecnologías para la exposición cruenta de los cuerpos, ¿no? Que aparece en México, pero también aparece en otros lugares del globo como Camboya, y habría que ver en dónde más. Y en ese contexto yo quería recuperar una parte que tenía que ver con las escuelas. Hay otra parte del pensamiento educativo anarquista que no está acá, la parte de la educación en casa, de construir espacios, digamos, de familias alternativas. Esa decidí no meterla y llamarle al libro La escuela como espacio de utopía. Lo vamos a hacer después, pero yo sabía que en ese contexto había que recuperar ese espacio que iba a ser desmantelado, que lleva décadas siendo desmantelado y que podría ser desmantelado con argumentos anarquistas esgrimidos desde la derecha, como ya pasó, por ejemplo, con la obra de Iván Illich, que ha sido utilizada para decir, ya ven, la sociedad escolarizada, acabemos con todo. En ese contexto era importante mostrar que también los maestros y maestras anarquistas hicieron de la escuela un lugar distinto, un lugar digno, tanto en las escuelas alternativas como en la escuela de Ferrer, como en las escuelas públicas, como Herminia Brumán, esta gran pensadora. Me gustaría que hubiera más pensadoras en este libro, no me dio tiempo, lo escribí en 3 meses, transcribiendo archivos como loco, ¿no? Hay que hacer una edición más grande. Entonces, por eso este libro gira en torno de la escuela, porque además esta pregunta cotidiana de cómo hacemos para sostener la vida que nos hermana tantas de nosotras aquí,
Lo que me he encontrado una y otra vez cuando voy a abrir esta pregunta con mucho cuidado y mucho cariño en espacios en donde hay violencia, es que un lugar en donde esta pregunta se trabaja mucho es en las aulas, y que hay maestras y maestros extraordinarios que hacen cosas fuera de lo común, que tenían que ser honradas, y que teníamos que construir un espacio de conversación para encontrarnos con ellas y ellos, para viajar, que el libro podía ser una excusa. También los espacios de resistencia en México y en otros lugares son espacios en donde prima desde hace varias décadas un antiintelectualismo que me parece peligroso. Tiene sus razones. No nada más ocurre en México. Bell Hooks en Estados Unidos ha escrito páginas magníficas sobre este tema, ¿no? Sobre sus amigas del movimiento afrofeminista, ¿no? Que se enojan con ellas porque ella es una señora que está en una universidad y le dicen, bueno, es que a usted le gusta mucho pensar, pero yo lo que me interesa es hacer cosas, ¿no? Y ella ha hablado de cómo ellas fueron expulsadas de los espacios universitarios. Y cuando yo leí eso en ella, yo la leí por ti y por Márgara, ¿no? Por mis amigas feministas que me han enseñado mucho en este tema. Yo me sentí reflejado, ¿no? Porque recordé a todos los amigos y amigas que fueron expulsados de universidades como la universidad donde yo trabajo y que tendrían tanto que enseñar si practicáramos un extensionismo a la inversa y no solo fuéramos a las comunidades a ver qué necesitan, ¿no? Como misioneros del saber, si no abriéramos las aulas en un diálogo de saberes que tuviera que ver con aprender a hacer de otra forma. Fueron expulsadas y expulsados. Se construyó una noción de la teoría en donde la teoría no es una forma de habitar la vida, dándole la vuelta a la vida, ¿no? Volviéndola problema y enigma, sino una forma de dominación sobre los cuerpos de las personas que tienen menor capacidad, que han aprendido un poco más lento cómo hablar en términos teóricos, ¿no? Y de pronto la teoría marxista, la teoría feminista, la teoría anarquista se vuelve una manera de dominación, ¿no? Que humilla a la gente, la hace sentir desnuda, expuesta, ¿no? Estúpida. Pero hizo daño eso, no solo en las universidades y en los otros centros donde fueron expulsadas estas personas, también hizo daño en los espacios de lucha. Ese antiintelectualismo ha hecho mucho daño y por eso este trabajo es también un trabajo de investigación, porque frente a ese antiintelectualismo que nos afirme nuestras identidades y pasiones tristes, es necesario construir espacios para preguntas abiertas que recuperen la dimensión de enigma y de problema de la realidad, porque la violencia cruenta construye una realidad desproblematizada en donde ya sabemos cómo son las cosas. Es político recuperar la capacidad de elaborar preguntas y eso significa investigar. Y lo hacemos no nada más en las universidades, lo hace cada persona, por Dios, ¿no? Los madres y padres de desaparecidos que crean un conocimiento respecto de cómo elaborar preguntas sobre lo que ocurrió. Son investigadoras e investigadores y hay que recuperar la dignidad de esa palabra que también nos arrebataron. Para mí, ir al archivo significa investigar. El archivo es un lugar desde el cual podemos plantear preguntas sobre el presente más profundas y complejas. Iba a decir una cosa más, pero ya con eso, porque ya hablamos mucho y es momento para que empecemos a conversar. Muchas gracias. Bueno, nada más me acordé ahorita de una frase que leí en el libro y que la quiero citar porque también como gran compañera de estas preguntas, a Silvana Rabinovich, en donde ella plantea: sujetados a la memoria de quienes nos precedieron y a la responsabilidad de los que nos sucederán, el tiempo no nos pertenece, más bien todo lo contrario es cierto. Y para mí esa frase como que resume muchísimo los vínculos transgeneracionales en los que estamos como acuerpados para cuidarnos. Platiquemos, ¿no? ¿Quién quisiera empezar? A lo mejor, Ángel, tú que estás al lado nos puedes ayudar a ir hilando la conversación, ¿no? Poner un poco de atención en los rostros, las ganas de... Yo estoy
por acá. Eso, ¿no? Nosotras vamos respondiendo, ¿no? Bueno, buenas tardes. Tenía una pregunta y, bueno, en realidad son preguntas porque es un tema del cual desconozco algo y evidentemente voy a ver la forma de ahorita conseguir el libro y conocer más a fondo el planteamiento, pero una pregunta es para, no sé cómo ¿te llamas? Daniela, sobre esta libro en ciernes sobre la idea de la objeción de conciencia en los jóvenes que entraron al ejército, más o menos cómo podríamos seguir el desarrollo, o a mí me interesa ese tema, para que cuando esté publicado pueda saber dónde se va a presentar o cómo conseguir todo. Entonces, solo si nos pudiera, aunque tarde un tiempo todavía, nada más para tener el contacto, ¿no? Y la pregunta, digamos, una pregunta que me hace a mí como pensar lo que acaban de comentar es cómo presentar estos, ustedes hablan de la cuestión de la utopía, cómo presentarlo en el sentido inverso, cómo presentar la cuestión de lo que estamos viviendo, por ejemplo en el ámbito educativo. Mencionaron algo, pero ustedes pueden ahondar un poco más en ello, en términos de distopía, en términos distópicos, en términos de lo opuesto, que es lo que sucede, ¿no? Y que me recuerda que además es un tema muy recurrente. Hace 2 años Lorenzo Meyer sacó Distopías Mexicanas. Entonces, de los últimos años, distopía es un tema muy recurrente. Para cerrar el comentario, comentaría, bueno, yo estoy desarrollando un pequeño proyecto en celebración de 100 años del libro de Eugenia, de Eduardo Ursáez, que es, bueno, en la historia siempre se disputan estas cosas, pero es la primera distopía mexicana, se supone novelada. También quien les interesa el proyecto pueden también al final de la sesión consultarme, buscarme para platicar un poco más de eso si interesa, también para los ponentes si les interesa, pero menciono eso porque justamente pensando en 100 años de distopía y que el tema ha estado, si yo he visto el título y el tema como nunca ahorita, o sea, en varios lados se está hablando así como en esos términos. Eso es mi comentario. Sí, vamos. ¿O no? Si quieren, Sí, pásense. ¿Qué tal? Yo esperando un tema mi nombre es Humberto, soy de Aguascalientes y pues solo pasando por el viaje me enteré sobre el por Facebook y pues tengo un hijo de 5 años y me he dado como a la tarea de educarlo lo más libre posible. Y una cosa que me pareció muy importante fue tu experiencia con tu hijo, porque yo ahora estoy como, va a entrar a la educación primaria y inicio no nada parecido a una pedagogía libre, y yo sé lo importante que es para él criarse en este momento para conocerse y conocer a otros y a otras y a las mujeres, y será tratado como perro, como adiestrado dentro de este sistema moderno. ¿Qué alternativas tenemos para lo posible dentro del esquema pues educativo formal incluir estas ideas, ¿no? Bueno, a mí me gustaría pensar desde lo anárquico, definir también que la escuela no solamente es para los niños, la escuela es para los adultos, mucho desde lo anárquico es para los obreros, la escuela agropecuaria también. Entonces se me hace importante pensar que la escuela no solamente es para los niños y que no solamente los niños son los que están en constante aprendizaje, sino también nosotros los adultos y también nosotros los maestros. De hecho, yo siento que siempre como maestro estoy aprendiendo todo el tiempo de mis alumnos, y es como una obligación de parte mía como maestro el escucharlos y el ver cuáles son como sus preocupaciones, para de alguna manera yo también poder tener como esta empatía y poder como ponerme en su posición para ver cómo yo puedo enseñarles, ¿no? Y siento también que desde lo anárquico siempre está como esta posición de yo no estoy encima de ti por ser alumno, sino que los dos estamos siempre
en lo parejo, ¿no? Los dos estamos aprendiendo, los dos estamos creciendo, conociendo. Al final de cuentas sí, este mundo es caótico y entonces justo como es que desde maestro o desde alumno vamos a construir sociedades o comunidades que nos ayuden a sobrepasar estas cosas justo a través del amor y estas ideas que sembraron desde la cuna, ¿no? Vaya. Yo justo quería platicar un poco más con lo que dijo Daniela y que tiene que ver un poco con justo esos otros procesos de soñamiento, por así decirlo, ¿no? Y como, pues mezclándolo con lo que decían de, el misterio de la transmisión, cómo aprendemos a acompañar. Y bueno, justo en la experiencia que tenemos compartida, pues hay una cosa de justo pensarnos como sujetos acabados desde esta razón súper instrumental, y entonces pensamos que las únicas formas de acompañar y de formar parte de ciertos espacios son a partir de lo que sabemos o de lo que creemos que sabemos, ¿no? Entonces, como toda esa idea de ser sujetos acabados en nuestro conocimiento pues imposibilita la creatividad, que sería, pues ese potencial creativo que sería un poco de concebirnos un poco como niñas y niños. Entonces justo pensaba cómo, pues desafortunadamente estos espacios de mucho dolor, pero al mismo tiempo de mucha, no sé si esperanza, pero como la brigada de búsqueda, terminan siendo espacios sin ningún modelo, en donde no queda de otra más que ser creativo. Entonces justo, por ejemplo, uno de los ejes de la brigada de búsqueda, que era el eje de intervención en las escuelas, tenía como premisa sonreír, soñar y crear. Y se hacían intervenciones artístico-culturales de sensibilización en las distintas escuelas de las comunidades en las que estuvo la brigada, y esa era la premisa, ¿no? Y no nada más era un ejercicio de ir con las niñas y los niños de las comunidades, sino que obligaba a todas las personas de la brigada a ver cómo carajos resolvíamos. Y justo estaba este dicho de improvisar con alegría, porque las cosas no salen, ¿no? O sea, es súper complicado, era coordinar un montón de cosas, o sea, entonces justo pensaba mucho como en el potencial creativo que implicaba eso, y un poco en lo mucho que inmoviliza y paraliza el pensar no solo como sujetos ya acabados en nuestro conocimiento, porque entonces hay un montón de gente que quiere acompañar y que no sabe cómo, ¿no? Entonces, pero es que de lo que yo sé hacer no sé cómo ayudaría, y muchas veces simplemente es estar, ¿no? Es poner el cuerpo o el corazón o como quieran nombrarlo y estar, y que eso pues inevitablemente lleva a cosas, o sea súper prácticas, como se necesita que se haga un inventario o sea, como que nadie necesita ninguna expertise para hacer eso, porque hay un miedo tremendo de sentir que no sabemos, que no podemos, y, o sea, justo de no saber cómo entrarle, ¿no? Y que la manera de solucionarlo un poco es como estar ahí. Entonces justo pensaba mucho como en esa parte de cómo transmitimos y cómo acompañamos, que tiene que ver con ese potencial creativo de pues, recordarnos también a nosotras y a nosotros como niños. Y por otro lado pensaba en la no caricaturización de esos procesos de acompañamiento y de aprendizaje, ¿no? O sea, claro que todos y todas podemos pensar como sí, relaciones horizontales, ¿no? Aquí y ya, o sea, y sí, podemos ser muy sororas y tener pues un esfuerzo cabrón de praxis, y pues no mames, ¿cómo desaprendemos lo que por siglos se nos ha transmitido? Entonces justo creo que también hay una cosa súper importante en ese proceso de acompañamiento y de construcción y de transmitir y de crear diferente, que tiene que ver con tomarnos en serio y entonces no caer en puritanismos, ¿no? Y, o sea, un poco pensando en esta lógica súper dicotómica de víctima-victimario, ¿no? O sea, como si realmente estamos pensando en una labor de construir diferente, pues tenemos que estar echando ojo todo el tiempo de nuestras violencias, de nuestras incongruencias, y no por eso no permitirnos entonces el derecho a construir diferente, ¿no? Justo eso lo pensaba un poco pues desde algunos espacios de feminismo, ¿no?
¿cómo no condenamos a la segregación y a la imposibilidad de construir diferente, ¿no? Como un ejercicio súper crítico incluso con nuestra praxis. Y pues nada, yo tengo mucho trabajo de las tres, entonces gracias por compartir sus palabras. Buenas tardes a todos, todas. Primero que nada, considero que este es un espacio de retroalimentación y a mí sí me gustaría plantear que más que fuera una cuestión unidireccional, pues realmente se diera un espacio de retroalimentación, que creo que es de lo que carecemos en algunas ocasiones cuando nos llegamos a congregar en espacios de este tipo llamado intelectuales, llamamos intelectuales, perdón. A mí me gustaría retomar 3 puntos que considero relevantes. El primero sería la cuestión que se propone de que se realice la apertura y la orientación respecto a que los niños, desde una formación, hablando de niños, los jóvenes, los adultos, encuentren lo que pueden llegar a amar en el sentido de lo que les despierta interés. Si nos apegamos a los modelos educativos que existen en nuestro país, realmente es una cosa compleja, es una situación compleja, porque yo puedo invitar, yo puedo orientar a mi hija, hijo, hermano, lo que sea, a que despierte por eso que a él le atrae, pero sin embargo se va a topar con un examen a media superior, a superior, que le va a dar el golpe en la cara. Creo que deberíamos de estar replanteando desde ahí cómo se están dando esos modelos, porque sí es muy bonito pensar esto, pero a final de cuentas esos golpes, esas trabas las va a encontrar, porque existe un modelo que los está sujetando, que los está limitando, y a nosotros como orientadores e incluso también. Entonces me gustaría pasar al segundo punto, tomando la palabra de orientación. Considero que como orientadores también debemos de alcanzar a valorarlo de manera abierta, no únicamente de manera limitada. Es decir, yo acompañante no únicamente soy la madre, el padre, el hermano, el cercano o el maestro, sino que considero que, tomándolo de la postura de la cuestión que planteaban del vivir, podíamos todos asumir esa responsabilidad, esa cuestión ética de comprometernos, de implicarnos con los otros. Es decir, el orientador seríamos todos, y entonces todos nos estaríamos dando a la tarea de buscar qué es vivir, de plantear, de organizarnos qué es lo que es vivir, hacia dónde nos gustaría encontrar eso que es vivir, y entonces compartirlo todos y colaborar todos, y entonces todos reconocernos como esa persona orientadora, es decir, que no decaiga en una sola figura, porque entonces estamos contradiciéndonos al quejarnos de estas posturas individualistas que se suscitan en los modelos educativos. Y bueno, pues creo que nada más sería por ahora todo. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Una más? Me llamo Ciel, también he trabajado en las pedagogías libertarias desde hace unos años, y tengo 2 dudas en específico. Es que hablabas de que vas a piratear el libro, o sea, entendí que vas a hacer una versión más barata, pero no entiendo si la vas a subir a internet. O sea, ¿a eso te refieres con piratear? Ok, ¿y dónde lo vas a subir? Bueno, ahorita nos contestas todos. Y la otra pregunta que tengo es como más de corte metodológico. Entiendo que te tardaste 4 años en archivos, traduciendo y todo lo que implica la investigación. La pregunta es como, ¿cuáles fueron tus criterios para seleccionar textos? O sea, ¿cómo dices, esto sí es anarquista y esto sí va en el libro y esto no? O sea, como que ya adelantabas un poco y decías, no, o sea, hay como la compañera por allá también ya adelantaba, o sea, hay una idea de lo anárquico, ¿no? De la anarquía, yo lo entiendo así como, pues, ni sometido ni sometedor, ¿no? Digamos.
Entonces cualquier filosofía o pensamiento, postura que más o menos tenga algo por el estilo, pues podría considerarse anárquico, más no anarquismo, porque entendemos el anarquismo como una filosofía que sistematiza y ordena estos pensamientos. Es decir, yo por ejemplo en Freire podría encontrar posturas anárquicas, pero yo no podría decir que Freire es anarquista, porque no tiene un pensamiento sistematizado, digamos, que tienda a la abolición del Estado, por ejemplo, ¿no? O a la abolición de otras cosas. Entonces la pregunta es esa, no sé cuáles fueron tus criterios para seleccionar textos. Pues, yo tenía ganas de regresar como preguntas, algunas afirmaciones, ¿no? Algunas, las que se me fueron resonando, porque puede servir para... Uy. Sí, aquí. Como que puede servir para pensar en común con más fuerza, ¿no? Por ejemplo, hace rato Daniela nos compartía esta reflexión sobre los soldados que desobedecen y esta idea de enseñar a desobedecer. Y sin embargo, muchas veces enseñar a desobedecer ha pasado mucho en las escuelas activas, ¿no? Termina volviéndose como una cosa que no creo que sea lo que estamos hablando acá. Como una cosa de que entonces la persona a la que cuidamos siempre va a tener la razón, como una especie de apología del berrinche. Yo quería preguntar ¿qué significa para esta comunidad que está empezando a pensar junta enseñar a desobedecer? Por ejemplo, cuando tú nos planteabas esto, era decir no a ciertas cosas, ¿no? No creo que un amigo en común lo dice mucho, ¿no? Cuando plantea la diferencia entre decir que no a una orden que tendría que ver, por ejemplo, con torturar a una persona, distinto a cuando un bombero te dice fuego y le dices no, ¿no? Entonces ahí pones en peligro a la gente, ¿no? Te pones en peligro a ti mismo. Entonces, ¿a qué estamos apelando cuando hablamos de la importancia de enseñar a desobedecer? Primera pregunta. Segunda pregunta. Ya la dijiste tú y la dijo también Humberto que andaba por acá. Yo lo perdí. Pero la repito, porque además tiene que ver con el contexto en el cual estamos viviendo. También el contexto del de ellos. Estaba peor el sistema educativo de ellos que el nuestro. Pero, ¿qué alternativas tenemos para construir espacios de este tipo en el esquema educativo formal en el que estamos trabajando? Porque yo creo que se trata de plantear con mucho realismo y mucha responsabilidad política las alternativas. Hablar de utopías no significa que esté fuera de la realidad. Y de hecho, la gente que yo he visto que con más fuerza trabaja estos temas está en los contextos educativos más fregados usualmente. Es ahí donde hay que hablar de alternativas. Otra pregunta. Es cierto, ¿no? O sea, está como la idea, y lo planteabas con mucha inteligencia y mucha claridad, ¿no? De esta situación del acompañamiento en donde yo no soy encima de ti. Lo cual no significa que yo tenga una responsabilidad. En las escuelas activas más fresas a veces pasa esto, ¿no? Todos somos iguales y entonces de pronto como que se diluye la pregunta ética por la responsabilidad que tiene que ver con el lugar diferenciado en el cual estamos y con un tema que es que la vida nunca se sostiene sola. Si yo no me hago responsable de mi lugar, la gente puede morir, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad y cómo definir la responsabilidad cuando yo no soy encima de ti? En la educación tradicional, en donde el niño es una propiedad de su padre y le pasa el derecho de propiedad temporalmente al maestro cuando está en el aula, está clarísima la responsabilidad. Es mi propiedad y la tengo que cuidar. Acá está menos claro. Y de lo de Ociel, es una pregunta súper clavada, quizás hacia el final, porque si no nos vamos a ir a hablar de archivos y así, pero ahorita la platicamos. ¿Alguien más quisiera seguir? Pertenezco al Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna, que trabaja pues técnicas Freinet, pedagogía Freinet, y justo me acabas de dar, Rafa, el contexto para lo que quiero decir, compartir, en relación a qué alternativas tenemos en este momento desde los espacios en los que participamos, ¿no?
nos compartimos. Y bueno, justo este movimiento que les menciono es uno de esos espacios. Nosotros hacemos un trabajo solidario con los docentes de educación básica, más o menos 3 cursos al año, así ya como continuos, en los que se convoca a docentes en general de educación básica y ellos asisten a aprender la pedagogía Freinet, o bueno, nos compartimos a través de esta pedagogía que inspirada y que ha brevado mucho también las pedagogías libertarias del siglo XX, de la primera parte del siglo XX, pues busca un poco esta construcción de espacios emancipatorios, ¿no? Para que los niños y las niñas aprendan, pues básicamente algo que yo defino como construirse su lugar en el mundo y construir una voz propia para habitar el mundo. Y es una alternativa, me parece, que estamos tratando de impulsar en las grietas del sistema educativo formal y oficial. La mayoría de los docentes que van a estos cursos son docentes de escuelas públicas, la gran mayoría, y claro que también nos acompañan continuamente cuerpos docentes de las escuelas que ya conocemos, del Instituto Escuela, de Teseltican, del Herminio Almendros, de la Bartolomé Cosío, etcétera, de todas estas escuelas. Justo hace un par de semanas fue el encuentro número 15, me parece, de una red de escuelas de educación alternativa, justo trabajando en las grietas, en el sentido en el que todavía es un trabajo marginal, un trabajo muy pequeño frente al monstruo que es el sistema educativo formal, insisto, pero hay escuelas como la Bartolomé que acaba de cumplir 50 años, 55 años, es decir, lo que decías hace rato, tienes razón, o sea, hay aquí, con la llegada pues de exiliados españoles particularmente, pues se fue construyendo en México este territorio, ¿no? Libertario en la educación, pero desde el margen, y a pesar de que ha sido desde el margen, hay un trabajo sumamente importante. Y lo que quiero decir es que no hay solo escuelas privadas que están trabajando estas propuestas, sino algunas escuelas públicas donde todo el colectivo docente tiene un compromiso con una posibilidad alternativa, utópica de educación, y pues es un trabajo de hormiga, ¿no? El que hacemos. Pero quiero decir, en esta pregunta de qué alternativas hay, pues es seguir compartiéndonos y seguir acompañándonos, ¿no? Para gestionar alternativas así muy puntuales en aulas totalmente precarizadas de muchas escuelas de este país, pero donde los niños tienen la posibilidad de investigar y de presentar una conferencia sobre un tema de su interés, o donde pueden escribir un diario escolar y participar con un diario de vida, crear sus propios textos, publicarlos y compartirlos, algo que está fuera. Y lo que quiero señalar por último es que muchos de estos esfuerzos, sobre todo en las escuelas públicas, siempre ocurren en rebeldía, ¿no? En rebeldía con la dirección escolar, en rebeldía con el sector, con el supervisor escolar, etcétera. Pero hay escuelas que verdaderamente son amorosamente, pues, ¿cómo decirlo? Son demasiado desobedientes, pero no solo, sino conmovedoras. O sea, hay escuelas verdaderamente conmovedoras y hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos de ese tipo. Entonces, ¿qué hacemos? Acompañamos. Por ejemplo, yo mañana voy a un colectivo de una escuela en Xochimilco, donde uno de los maestros me invita y el director pues lo tuvo que persuadir para que hiciéramos este trabajo mañana en sesión de consejo técnico, pero es así, ¿no? Un trabajo de hormiga en la grieta. O sea, no son como dos conceptos que por origen estarían peleados, porque creo que cuando pensamos en enseñar siempre hay una tendencia de gente que se asume evangélica y va a ir por el mundo enseñándole al mundo cómo ser libre. Y desafortunadamente, si no pensamos como en pensamiento crítico y pensamos más en enseñar a, la gente hace como una colección de eslogans que después va repitiendo por la vida, y a mí me parece completamente contraproducente. Y lo otro es que se habla mucho sobre el enseñar a estar en el mundo de una manera particular, pero creo que no hemos hablado en el estar en el mundo con la alteridad, es decir, si uno con su propia singularidad, que no sé hasta dónde se es tan singular,
pero también aprender a estar con otras formas, bueno, o no sé si aprender, ¿no? Sino cómo estamos en el mundo en colectivo en una alteridad constante y que se está transformando todo el tiempo. En Tepito y trabajo, bueno, colaboro con varios proyectos, sobre todo, bueno, con niños, sobre todo de arte y de huertos. Quiero ser más, pero pues quiero hacerlo bien. Como una de las cosas que yo puedo enseñar sería el inglés, pero también me da miedo como el efecto que puede tener a una comunidad, como de gentrificación, por ejemplo. Quiero hacerlo tal vez conjunto con clases de náhuatl para como tener una balanza o un equilibrio. Pero pues intento pues muchas gracias por sus comentarios. Intento usar como el huerto como un espacio para, como dijeron, enseñar cómo vivir, no solo de las plantas, pero compartir y cosas así. Pero no sé, quiero el consejo de cualquier persona, que unas ideas de qué más puedo hacer ¿qué más puedo hacer de una manera positiva para la comunidad? Una de mis preguntas justo iba por ahí, ¿no? ¿Cómo hacer sobre la lectura de un libro? Siempre me parece como muy complicada, porque normalmente la lectura es como solitaria, ¿no? En el hacer, pues, en el poner el cuerpo ahí leyendo, sentado, no sé. Entonces, esa era un poco mi pregunta, cómo hacer más espacios de lecturas comunes y colectivas, y cómo podríamos leer como en estos dispositivos libros, cómo abrirlos y cómo repensarlos juntos. Y bueno, está como súper bello que exista este espacio los jueves. Y después, sobre esta pregunta sobre desobedecer o enseñar a desobedecer o acompañar en un proceso de desobedecimiento, pues pensaba que quizás era pues cómo acompañarnos en un proceso de mirar las pedagogías de crueldad y de poder, pero para desmantelarlas con una conciencia colectiva sobre el cuerpo y sobre la vida del otro. Y eso me lleva a pensar mucho en, pues también mencionabas a Eugenia Barba, en cómo llevar una mirada también hacia la aportación de las artes con el cuerpo, desde la coreografía, la danza, el performance, el teatro, la música y tal. Y bueno, me parecía muy curioso estar pensando en todo lo que decían sobre la pedagogía. Yo estudié un tiempo en la Olinjo Lisli, que me parecía un espacio sumamente opresor. Y bueno, pensaba que como en estos espacios es curioso, de enseñanza a una técnica de movimiento de los cuerpos, cómo se vuelve también un estado opresivo, donde hablar también te hace quedar en el riesgo de que te corran de la escuela, ¿no? Entonces, bueno, yo decidí salirme de este espacio no por una cuestión personal, sino porque veía que había una cuestión colectiva que detestaba, y que pues si de verdad en estos espacios de enseñanza de técnicas de movimiento en el cuerpo, que me tocan un montón, se pone justamente el cuerpo, cómo yo podía desobedecer desde ahí colectivamente. Entonces, bueno, ya, nada, quería hacer esta aportación desde el lugar en el Se reúne cada 15 días, y ¿cuándo sería la próxima reunión? Y lo segundo, sobre lo que decía la compañera, y lamento que casi no pueda escuchar a ninguno de los ponentes, pero conozco mucho el trabajo de Yomar. Yo también soy zapatista y soy trabajadora de medios. Creo que a veces hay cosas muy complicadas, ¿no? Tanto como de uno pensar y entender, como de poder narrar o comunicar a otros, ¿no? Y compartir con otros. Y bueno, yo empecé a hacer una maestría en antropología social en el CIESAS. Fui compañera de un compañero de currículo de Yomar, de Carlos, y yo no terminé esta maestría. Era una maestría con beca de CONACYT, de un programa de alta excelencia, el que te daba más dinero en ese tiempo, en el CIESAS. Y pues bueno, a lo mejor a veces pienso que fue un poco mi culpa, ¿no? Porque mi proyecto era sobre cooperativas de mujeres zapatistas, y decidí por muchas razones en ese momento llevarlo a una institución súper neoliberal
Y dentro de estas lógicas que comentaba la compañera de la pedagogía de la opresión y la pedagogía del poder, ¿no? Para mí en mi cabeza al principio era un experimento interesante y al final pues me corrieron. Pero bueno, sí, pues así pasa la vida, ¿no? Y qué bueno que haya estos espacios. Yo ya no vivo mucho en México, yo nací en Ciudad de México, pero he vivido en todas partes de México. He vivido también en otros lugares del mundo y ahora vivo mucho tiempo en Nueva York y tiene apenas dos días que regresé a la ciudad y me llena el corazón que existan estos espacios. Bueno, me enteré por el libro y todo, me interesó más por el lado anarquista, de pedagogía pues estoy aprendiendo apenas, no soy